Bienvenidos al informativo semanal de Magnificat Televisión, donde les traemos toda la noticia sobre nuestra Iglesia Católica. Hoy es domingo 24 de marzo de 2013 y como siempre comenzamos con un resumen previo de nuestras noticias. Iniciamos. Su Santidad el Papa Francisco celebró la misa de inicio de su pontificado en Roma. La plaza de San Pedro estaba abarrotada con más de 300.000 personas y delegaciones de 131 países. El Papa se ha reunido con delegados de otras confesiones religiosas que asistieron a la misa de inicio de su pontificado. El patriarca ortodoxo le invitó a visitar juntos Tierra Santa. El Vaticano ha anunciado que la celebración de este Jueves Santo no se realizará como de costumbre en la Basílica de San Juan de Letrán, sino que se realizará en una cárcel para menores en Roma. El Consejo de Estado de Colombia, en una sentencia histórica, ha declarado la nulidad de la ley del aborto existente en ese país, por ser inconstitucional. Ante una multitud enfervorizada y una nutrida delegación de los líderes principales de todo el mundo, este martes pasado, 19 de marzo, día de la solemnidad de San José, el Papa Francisco celebró su primera misa de inicio de pontificado. Antes de la Eucaristía, paseó en coche descubierto por la plaza y llegó a descender del automóvil en varias ocasiones para saludar y bendecir a niños y enfermos. Los cientos de miles de personas que llenaban la plaza de San Pedro acogieron entusiasmados estos gestos de cercanía del nuevo pontífice. En la misa recibió el nuevo anillo del pescador de manos del cardenal Sodano como decano del Colegio Cardenalicio. Se trata de un anillo que perteneció a Pablo VI, no el anillo que usó como papa, lógicamente, y que es de plata bañada en oro, pues el papa ha rechazado utilizar un anillo de oro. En la homilía, el Santo Padre se refirió a la figura de San José, cuya fiesta litúrgica se celebraba ese día, como custodio de la Sagrada Familia. De ahí partió para referirse a la custodia de la creación que hoy tanto necesita el mundo. Se trata, afirmó, de custodiar toda la creación, la belleza de la creación como nos muestra San Francisco de Asís. Es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos. Es custodiar a la gente, preocuparse por todos, por cada uno, con amor, especialmente por los niños, los ancianos, quienes son más frágiles y que a menudo se quedan en la periferia de nuestro corazón. A continuación se refirió a los que amenazan esa creación y la vida humana, a los que identificó con el rey Herodes que quiso matar al niño Jesús. Por desgracia, en todas las épocas de la historia existen Herodes que traman planes de muerte, destruyen y desfiguran el rostro del hombre y de la mujer. Quisiera pedir, por favor, a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político o social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, seamos custodios de la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente. No dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro. Recordemos que el odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida. Custodiar quiere decir entonces vigilar sobre nuestros sentimientos, nuestro corazón, porque de ahí es de donde salen las intenciones buenas y malas, las que construyen y las que destruyen. No debemos tener miedo de la bondad, más aún, ni siquiera de la ternura, continuó diciendo. Por último, habló de él mismo y de la dimensión de servicio que quiere dar al ejercicio de su pontificado. Ciertamente, Jesucristo ha dado un poder a Pedro, pero ¿de qué poder se trata? Nunca olvidemos que el verdadero poder es el del servicio, y que también el Papa, para ejercer el poder, debe entrar cada vez más en ese servicio que tiene su culmen luminoso en la cruz. Debe poner sus ojos en el servicio humilde, concreto, rico de fe de San José, y como él, abrir los brazos para custodiar a todo el pueblo de Dios y acoger con afecto y ternura a toda la humanidad, especialmente a los más pobres, los más débiles, los más pequeños. Solo el que sirve con amor sabe custodiar. El Patriarca Ecuménico de Constantinopla ha invitado a su Santidad el Papa Francisco a realizar juntos un viaje a Tierra Santa para celebrar los 50 años del abrazo entre el Patriarca Atenágoras y Pablo VI, ambos pioneros del diálogo católico ortodoxo. En el encuentro privado entre Bartolomé y Francisco, que tuvo lugar tras la recepción a los delegados de otras confesiones que acudieron a su toma de posesión,
Han surgido otras pistas unitarias dentro del respeto en los necesarios canales diplomáticos: compromiso por el diálogo teológico, trabajo común en defensa del ambiente y una visita a El Fanar para noviembre próximo. Previamente, durante el encuentro del pontífice con todos los representantes cristianos y religiosos, Bartolomé I ha sido la única autoridad en dirigir una locución al Papa Francisco. En ella, el patriarca subrayó que es necesario hacer creíble el testimonio cristiano a través de la unidad de las iglesias, para afrontar la crisis económica mundial y las tendencias mundanas que reducen la vida solo al horizonte terreno. Las palabras de Bartolomé están en profunda sintonía con el programa de custodiar, trazado ayer por el pontífice en la misa de inauguración. Como prueba de la gran unidad entre ambos, introduciendo su discurso, el Papa Francisco se ha dirigido al patriarca llamándolo mi hermano Andrés, en recuerdo del vínculo de sangre entre los dos apóstoles, patronos de las dos iglesias, Andrés para Constantinopla, Pedro para Roma, definidos el primero de los llamados y el primero de los apóstoles. El patriarca ha elogiado luego la opción de la sencillez realizada por el Papa Francisco, necesaria para corregir concepciones mundanas surgidas entre los cristianos, pero también tendencias mundanas presentes en todas partes que reducen la justicia, la misericordia, la colaboración entre los hombres, permaneciendo demasiado pegados a la tierra. Su Santidad, el Papa Francisco, seguirá con una costumbre que tenía cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires, ya que este Jueves Santo la celebración de la Eucaristía no se realizará en la Basílica de San Juan de Letrán, sino que la realizará en una cárcel para menores en Roma. Las otras ceremonias de Semana Santa se desarrollarán, sin embargo, como hasta ahora, según lo establecido por la notificación de la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas. El 28 de marzo, Jueves Santo, el Santo Padre celebrará por la mañana la misa crismal en la Basílica de San Pedro, y por la tarde se trasladará a la Institución Penal para Menores de Casal del Marmo para oficiar la misa en la Cena del Señor a las 17:30. Esta misa se caracteriza por el anuncio del mandamiento del amor y por el gesto del lavado de los pies. En su ministerio como arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio solía celebrarla en una cárcel o en un hospital o bien en un centro para los pobres o marginados. Con la celebración de Casal de Marmo, el Papa Francisco prosigue con esa costumbre que debe caracterizarse por un contexto de sencillez. También el Papa Benedicto XVI visitó la institución de Casal de Marmo el 18 de marzo de 2007 para celebrar la misa en la capilla del Padre Misericordioso, pero no era Jueves Santo. Por otro lado, el Papa Francisco ha recibido en audiencia a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980. Pérez Esquivel ha declarado que el entonces padre Bergoglio, provincial de los jesuitas, no tuvo nada que ver con la dictadura argentina y que hizo gestiones para aliviar la suerte de algunos presos, entre ellos 2 jesuitas. El Consejo de Estado colombiano declaró la nulidad del decreto 4444 del año 2006, expedida por el presidente de ese país. Es una sentencia histórica, ya que devuelve a Colombia a la lista de los países pro vida. La ley ahora anulada reglamentaba el aborto en los casos especiales definidos por la Corte Constitucional, cuando esté en peligro la vida de la madre, hubiese malformación del feto y el embarazo haya sido producto de una violación. El fallo no estudió el fondo del contenido del decreto, es decir, no abordó temas como la objeción de conciencia ni la práctica de abortos, pues estimó innecesario hacerlo debido a que la simple expedición de la norma fue ilegal. La sección primera, con ponencia de la magistrada María Claudia Rojas Lazo, explicó que el Gobierno Nacional, al expedir dicha norma, trató de reglamentar la sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional, que despenalizó el aborto en 3 casos específicos, sin haber una ley de por medio. A juicio del Alto Tribunal, el Gobierno solo puede ejercer la facultad reglamentaria que le otorga el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, cuando exista una ley previa que reglamentar. Sin embargo, aclaró que esta decisión no significa que el Gobierno o el Consejo Nacional de Seguridad Social no puedan posteriormente dictar medidas, reglamentar o definir las políticas de salud en relación con dichos temas, siempre y cuando se acaten los parámetros establecidos en materia de reglamentación legal. Según el decreto ahora anulado, las entidades promotoras de salud, las administradoras del régimen subsidiado, las entidades adaptadas, las empresas de medicina prepagada,
las entidades departamentales, distritales y municipales de salud, las entidades responsables de los regímenes de excepción y los prestadores del servicio de salud de todo el territorio nacional debían tener disponibles los servicios de aborto para todas las mujeres, independientemente de su capacidad de pago y afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, e impedía imponer barreras administrativas para postergar la prestación de dichos servicios. Y nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado al mensaje que el Papa Francisco dio en su homilía en la misa de inicio de su pontificado. De sorpresa en sorpresa. Así me está pasando con el Papa Francisco. Fue una agradable sorpresa estar ahí en la plaza de San Pedro y ver la fumata blanca. Una gran alegría aquel Habemus Papam del cardenal Torán y una muy agradable sorpresa cuando nos dijo el nombre Jorge Mario Cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Y a partir de ahí realmente las sorpresas no han parado ni un momento. Una sorpresa muy buena, cuando él puso a toda la plaza, nos puso a todos a rezar pidiendo por su predecesor, el Papa emérito Benedicto XVI. Y cuando él, antes de bendecir al pueblo, pidió que rezáramos por él, de alguna manera que le bendijéramos todos los que estábamos allí. Una agradable sorpresa, y no digamos cuando supimos el nombre que había elegido Francisco en honor y como modelo de San Francisco de Asís. Que un jesuita se llame como San Francisco de Asís es realmente una muy agradable sorpresa. Una sorpresa después todo lo demás, cuando te enteras de que no usa la limusina sino el autobús para ir de la sala de la Capilla Sixtina, donde se había celebrado el cónclave, hasta la Casa Santa Marta, donde residía. Cuando te enteras de que va a visitar a un cardenal enfermo, o que paga él mismo la cuenta del hotel que había estado utilizando, un hotel que por cierto es propiedad de la Santa Sede, o cuando se reúne con los cardenales en un ambiente fraterno y les dice esa bellísima homilía de que Cristo es para nosotros, es Cristo y Cristo crucificado es el modelo, es decir, vamos siempre caminando con Él, edificando con Él y confesándole a Él. Bueno, o cuando con los periodistas les dice eso tan bello, de que su deseo es que esta sea una iglesia pobre, precisamente representando a San Francisco de Asís. Después, hermosísimo el discurso, la homilía en la misa de inauguración del pontificado, invitando a todos los poderosos del mundo a hacer como él está haciendo ya, es decir, a ponerse a los pies de los pobres y de los humildes, porque el verdadero poder es el servicio. De sorpresa en sorpresa, repito, de agradable sorpresa en agradable sorpresa. Pero hay una cosa que me sorprende y que no me deja tranquilo. Me sorprende que todo el mundo esté contento. Es verdad que ha habido la excepción de esos periódicos argentinos que han empezado enseguida a intentar enfangar su imagen debido a los conflictos que había tenido antes con los Kirchner. El resto del mundo, los periódicos que tradicionalmente habían atacado con gran ferocidad a la Iglesia, los periódicos, las televisiones, de repente todo el mundo está encantado con él. Está encantado con él, por supuesto, el católico practicante. Está encantado con él el que es católico pero no va a misa, feliz de ver a este Papa que va a celebrar el Jueves Santo en la cárcel con los presos. Está feliz. Pero están felices también los que se han ensañado con su predecesor, o lo hicieron con Juan Pablo II. Personalmente yo estoy muy contento, que es una agradabilísima sorpresa leer de uno de los columnistas de un diario español que generalmente es muy crítico con la Iglesia, decir que escuchando al Papa en la reunión con los periodistas sintió ganas de llorar. Bueno, yo estoy contento de esto, más vale esto, por supuesto, que otra cosa, más vale que al Papa le aplauda a todo el mundo que no que intenten acabar con él. Más vale esto. Pero ¿hasta cuándo? Esta es mi preocupación. No se puede, simplemente no se puede contentar a todo el mundo, no se puede.
No lo hizo Jesucristo en primer lugar. Y por eso yo estos días estoy pensando mucho en lo que sucedió en la vida de Jesús en esos pocos días que pasaron entre el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. Entre el Hosanna y el Crucifícale. Prácticamente los mismos, que le acogieron con júbilo cuando entró en Jerusalén, pidieron después su muerte, muy pocos días después. ¿Por qué? Porque Jesús les había defraudado. No había llenado las expectativas que ellos tenían de un Mesías rey. Expectativas que Jesús no había alimentado, pero que ellos se habían hecho intentando probablemente manipularle. Y Jesús, como eso no lo quiso hacer, como ese no era su camino, se encontró con que los mismos que antes querían coronarle rey, le coronaron, sí, pero de espinas. Y yo tengo la impresión de que esto sucederá. No se puede contentar a todo el mundo. Y más pronto o más tarde, o unos u otros se decepcionarán del Papa Francisco. Yo creo que cuando llegue ese momento, repito, más pronto o más tarde, pero más bien creo que será pronto que tarde, cuando llegue ese momento estaremos a su lado los mismos que estábamos en la plaza de San Pedro gritando «Viva el Papa» cuando salió la fumata blanca antes de saber quién iba a ser el Papa. Cuando llegue ese momento será la hora de la Virgen María, la hora de San Juan, la hora de los amigos fieles. Y por eso nosotros que estamos con el Papa, sea quien sea el Papa, tenemos que decirlo. Ahora que todo el mundo lo dice, ¡viva el Papa! Sí, y también tendremos que decirlo como lo hemos dicho con los predecesores cuando los atacaban, cuando a este también empiece a atacarle porque no ha hecho lo que los amos del mundo querían que hiciera. Nosotros ahora y después estaremos diciendo ¡viva el Papa! Y por último, y gracias a Rome Reports, un resumen de otras noticias importantes que han tenido lugar en nuestra Iglesia. El Vaticano mantiene relaciones diplomáticas con 180 países. La mayoría de ellos estuvieron representados durante la primera audiencia del Papa con los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede. Durante el encuentro, el Papa recordó que comparten la tarea de construir una paz duradera entre países. Desidero proprio che il dialogo tra noi aiuti a costruire ponti fra tutti gli uomini, così che ognuno possa trovare nell'altro non un nemico, non un concorrente, ma un fratello da accogliere e abbracciare. El Papa, que no llevaba la esclavina roja que tradicionalmente se usa para encuentros de Estado, invitó al diálogo entre las religiones para construir la paz. Además, subrayó la importancia de salir al encuentro de los no creyentes que buscan la verdad, y añadió que Dios juega un papel importante en este proceso. Non si possono, infatti, costruire ponti tra gli uomini dimenticando Dio. Ma vale anche il contrario. Non si possono vivere legami veri con Dio ignorando gli altri. El Papa explicó que San Francisco de Asís le inspira por la atención a los pobres y a quienes sufren, y también por lo que hace la Iglesia para ayudar a los necesitados. Sin embargo, añadió una segunda explicación. Citó a Benedicto XVI y lamentó la pobreza espiritual que padecen los países ricos a causa del individualismo. Non vi può essere pace vera se ciascuno è la misura di se stesso, se ciascuno può rivendicare sempre solo il proprio diritto senza curarsi allo stesso tempo del bene degli altri, di tutti, a partire dalla natura che accomuna ogni essere umano su questa terra. El Papa dio las gracias a los representantes de países musulmanes y también elogió en público a los países que no tienen relaciones con el Vaticano y que participaron en su misa de inicio de pontificado. Antes de irse, saludó personalmente a cada embajador y a sus acompañantes. Tuvo palabras especiales para todos. Al embajador de Costa Rica le pidió que le mostrara una foto de su hijo para bendecirla, y bendijo también a Costa Rica, y luego le pidió que recen por el Papa. Los jardineros, barrenderos y vigilantes del Vaticano
han asistido a la misa con el Papa Francisco en la capilla de la Domus Santa Marte. El Papa Francisco continúa una costumbre de Juan Pablo II, que solía celebrar la misa de las 7 de la mañana con grupos de personas invitados. El día anterior asistió el personal de la Casa Santa Marta. En estas misas el Papa tiene una breve homilía en la que comenta el Evangelio del día sin ningún apunte. El arzobispo de Budapest, Péter Erdő, tiene 60 años y era uno de los cardenales más jóvenes del cónclave. Sin embargo, era la segunda vez que entraba en la Capilla Sixtina para votar. Lo define como una fuerte experiencia espiritual y piensa que también la mayor revolución del Papa Francisco será espiritual. La scelta del nome Francesco. La decisión de llamarse Francisco es muy simbólica. Pienso que desea dar un nuevo impulso espiritual a la vida de la Iglesia. San Francisco de Asís en su tiempo representó una novedad, pero más que una novedad social fue una novedad espiritual. El cardenal Erdő recuerda que el nuevo Papa era gran canciller de la Pontificia Universidad Católica Argentina y que estaba muy implicado en el sector de la educación. Por eso piensa que ese será otro de los puntos importantes de su pontificado. Creo que desea transmitir la fe tanto de forma directa a las personas sencillas como de forma más detallada y rica a través del trabajo científico, didáctico de alto nivel. Precisamente nada más ser nombrado arzobispo de Buenos Aires, el ahora Papa creó un departamento centrado en la educación de personas de todas las clases sociales. Hemos llegado al final de nuestro noticiario semanal. Gracias por acompañarnos, pero no olvide que si quiere estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, consulte nuestra página web de Apologética y Noticias, católicosonline.org. Que Dios les bendiga y hasta la semana que viene, si Dios quiere.